Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Hoy día tenemos el privilegio de contar en este programa con Javiera Corbalán, que es investigadora de IDEA País, que es un centro de estudio que se ha caracterizado por su rigurosidad y compromiso en la defensa de los valores fundamentales de la sociedad. Javiera ha sido una firme crítica del programa de acompañamiento a la identidad de género, conocido como PAIG, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, señalando con claridad los peligros que representa para la integridad física y mental de los menores. Durante esta entrevista abordaremos junto a Javiera los puntos más críticos del informe de la Comisión Investigadora número 57 de la Cámara de Diputados, que recomendó la suspensión del PAIG tras evidenciar su falta de respaldo científico y los graves riesgos asociados a la hormonización en menores sin el consentimiento paterno. Javiera Corbalán, bienvenida a Crónicas de Wilson, ¿cómo estás? Muchas gracias, Wilson, tanto tiempo, un gusto verte. Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Sorprendido por este tema porque parece que por lo menos en esta materia el viento viene como en contra, digamos, a lo que venía en tiempos anteriores. Me llama la atención la resolución de la Cámara de Diputados, la celebro, por supuesto, pero me llama la atención positivamente. Sí, a varios les pasó eso. Mira, a mí la verdad no me sorprendió porque pareciera ser que todo lo que veníamos viviendo como que tocó fondo, o sea, como que cuando lo que se transgrede es el bienestar de los niños, parece que ya muchos de los que estaban dispuestos a cederlo todo en materia de cómo se entiende la sexualidad, la identidad, etcétera, para los adultos, ya no están dispuestos a cruzar esa línea como roja que es los niños. O sea, con los niños, tanto la izquierda como la derecha, afortunadamente tiene la precaución, o quizás no siempre lo suficiente, pero al menos tiene todavía algo de precaución de no transgredir esa inocencia infantil. Entonces, cuando ya vemos como cuáles son las últimas consecuencias del discurso que se venía incoando hace años, cuando te encuentras con esa última consecuencia, que es la vulneración de los derechos de los niños, ya parece que todos estamos dispuestos a despertar un poco más. Así que en ese sentido, es una buena noticia tarde, sí, porque ya son muchos los niños que se han visto vulnerados, así que ojalá hubiéramos despertado el 2021 o el 2018, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, y bueno, y lo que uno escucha también, yo la verdad que no me he metido en este tema en profundidad, lo he seguido así tangencialmente, pero lo que yo he escuchado, y también aquí, por favor, para los que están escuchando, digamos, que ven las noticias, etcétera, lo que se ha dicho en muchas ocasiones es que este programa, en el fondo, está enfocado a acompañar, digamos, a estos menores, que va desde los 3 años hasta los 17, y en donde entiendo yo si un niño se considera niño hombre, se considera mujer, o al revés, a los 3,5 años, hay todo un protocolo que en el fondo lo introduce en un proceso, digamos, y donde puede terminar en el fondo este niño con un procedimiento de hormonización, y muchas veces en contra de lo que quiera el padre. Entonces, los padres, eso es lo que se escucha de afuera, no sé qué tan así es. Yo tengo niños de 4, 6 y 7 años, y lo encuentro una locura. O sea, un niño de 4 años es casi una guagua, o sea... Sí, tal cual. O sea, no tiene conciencia, digamos, de esto. Entonces, explícanos, ¿esto es así o no es así? Tal cual. Mira, cuando tú dices que tienes hijos de 4 años, yo también, yo tengo una hija de 3 años y otra hija de 5 años, y cada vez que las miro digo, qué increíble que hay niños de estas edades ingresadas a un programa de transafirmación psicológica infantil, que es de lo que se trata el programa de acompañamiento o de apoyo a la identidad de género en Chile. Sí, te cuento un poco como para contextualizar. Si bien estos programas, mucha gente lo ha tratado de desligar de la ley de identidad de género, yo veo ahí una vinculación súper importante ya entre la ley de identidad de género que se aprobó en el 2018 y este PAIG y protocolo PAIG, o Programa de Apoyo a la Identidad de Género para Menores de Edad,
veo una vinculación entre esto que te digo que se aprobó en 2018 como ley y este programa y protocolo que se aprobaron en 2021, ya con la Universidad Sebastián Piñera. ¿Cuál es esta vinculación? Para mostrarte la vinculación, primero te quiero decir de qué se trata a grandes rasgos la Ley de Identidad de Género y después me voy a enfocar en un artículo específico que nos lleva a estos programas, ¿ya? A grandes rasgos la Ley de Identidad de Género lo que hace es, uno, definir lo que es identidad de género, luego definir lo que es el derecho a la identidad de género, que es algo distinto que la identidad de género propiamente tal, y después mostrar a qué público etario en Chile se le aplican los beneficios, los derechos de esta ley, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo se define identidad de género en esta ley? Está tomado de los principios de Yogyakarta. Se dice que la identidad de género es la convicción personal e interna de ser hombre o ser mujer, ¿ya? De nuevo, convicción personal e interna de ser hombre o ser mujer, ¿ya? O sea, lo que prima es cómo se ve la persona a sí misma, ¿ya? Esta convicción, otros la han definido también como la autopercepción, la autoidentificación, ¿ya? Eso es como un primer paso que después explica mucho de los problemas que tenemos hoy día, ¿no? Después, ¿cómo se define el derecho a la identidad de género? Se restringe al hecho de estar facultada a una persona para cambiar su sexo registral, ¿ya? Eso quiere decir figurar en tu acta de nacimiento y en tu carnet de identidad como hombre, si es que te identificas como hombre, aunque tu sexo sea de mujer, y viceversa, ¿ya? O sea, identificarte como mujer registralmente, aunque tu verdadero sexo sea de hombre, ¿ya? Es bueno mostrar lo acotado que está el derecho a la identidad de género, porque en Chile, como te digo, en esta ley se restringe a esto, a modificar, o como dice la ley, comillas, rectificar, que me parece que es una mala palabra, pero bueno, rectificar tu sexo registral, ¿ya? En otros países la ley de identidad de género es mucho más amplia, o sea, se entiende el derecho a la identidad de género como que tú puedas exigirle a cualquier persona una serie de cosas diferentes de la sola rectificación de tu acta, ¿ya? Pero en Chile quedó bastante acotado solo a ese ámbito, ¿ya? Y a su vez quedó acotado también a nivel etario, ¿ya? O sea, no cualquier persona puede modificar su sexo registral, sino solo los mayores de 14, ¿ya? En el caso de los mayores de 18, basta con que tú lo hagas en el registro civil. Y en el caso de las personas de entre 14 y 17 años, es ya en sede judicial, con consentimiento paterno, etcétera, ¿ya? Entonces, hasta ahí, este es como el grueso de la ley de identidad de género, hasta ahí todo el mundo dijo, no se están metiendo con los niños menores de 14, o sea, con los niños de entre 1 y 13 años, y tampoco se están metiendo en el mundo de las hormonas y de la cirugía, porque los artículos 1, 2 y 3 de la ley, que son los que forman el esqueleto de la ley, hacen de nuevo solo referencia a cómo se define la identidad de género, cómo se define el derecho a la identidad de género, limitado al aspecto registral, y después menciona una serie de principios ya en el artículo 5, como el de no patologización, pero te diría que el 90% de los artículos se restringen a ese campo de acción, por así decirlo, y a ese grupo etario, ¿ya? ¿Qué pasó? Que lo que se les pasó por alto a la mayoría de los parlamentarios, me parece a mí, salvo a un par que probablemente sabían para dónde iba la micro y estuvieron de acuerdo, pero la gran mayoría no notó que el artículo 23, que es el que voy a mostrar a continuación en la pantalla, sí abría la puerta para modificaciones corporales incluso en niños, niñas y adolescentes en términos amplios, ¿ya? De cualquier edad. ¿Lo proyectó, Javi? Sí, mira, voy ahora a compartir pantalla y tú después me autorizas la proyección, porque todavía no... ¿Lo saco? Sí, sácalo y yo lo proyecto y tú me autorizas. ¿Te parece? Perfecto, ya. Ay, perdón. Ya. Pantalla, voy a presentar ahora sí. Compartir pantalla. Oye, ¿y esto qué año fue, Javi? 2018. Ya. Ahí estoy tratando de compartir una foto, ¿se ve? Ahí está, se ve perfecto. Ya, perfecto. Entonces, lo que muestra esta foto lo voy a leer textual, ¿ya? Sobre los programas de acompañamiento profesional, ¿ya? Esto, insisto, la identidad de género, año 2018. Los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Esa es una de las 3 frases claves, que son las 3 que subrayé, ¿ya?
La primera frase subrayada es los niños, niñas y adolescentes. Ya dice en términos amplios, no vuelve a mencionar el requisito de los 14 años, ¿ya? Cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, y sus familias podrán acceder a los programas de acompañamiento profesional de que trata este artículo. Estos consistirán en una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, esa palabra es súper importante, la voy a explicar después, cuyo objeto será el otorgamiento de herramientas que permitan su desarrollo integral de acuerdo a su identidad de género. Esa última frase también es fundamental. Y entonces vamos punto por punto. Lo primero que lo expliqué, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes en términos amplios. Ya en derecho siempre se dice que donde el legislador no distingue, no le compete al intérprete distinguir, ¿ya? Si yo leo ahí esa frase en términos amplios, entonces se refiere a niños, niñas y adolescentes de cualquier edad, ¿ya? No solo de más de 14 años. Porque por lo demás en Chile, una persona de 14 años no es un niño o niña, es un adolescente, ¿ya? Entonces ahí el artículo menciona a los niños y niñas, ¿ya? De nuevo, no para el cambio de sexo registral, sino para efectos de estos programas de acompañamiento profesional contenidos en el artículo 23, ¿ya? Luego, ¿cómo va a ser ese acompañamiento? Va a ser psicológico y va a ser también biopsicosocial, ¿ya? Lo psicosocial tiene que ver con las famosas duplas psicosociales, ¿ya? O sea, psicólogos y trabajadores sociales. Pero lo bio, en un sentido extenso de la palabra, en un sentido lato, en un sentido amplio, incluye también posiblemente las hormonas y las cirugías, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la modificación de la biología de la persona, ¿ya? Y entonces ahí se les coló una palabra que daba pie a muchas cosas que no estábamos dispuestos supuestamente a hacer el 2018 y que estamos haciendo en Chile a partir del 2021, por esta puerta que quedó abierta. ¿Se entiende hasta aquí? Y finalmente, la última expresión es de acuerdo a su identidad de género, ¿ya? O sea, lo que se está pidiendo es que este tipo de acompañamiento, estos tratamientos, estas intervenciones más bien, porque esos son en último término, sean de acuerdo con su identidad de género, la identidad de género de ese niño, niña o adolescente. ¿Y qué es la identidad de género? Ya lo habíamos definido antes, ¿te acuerdas, Vicente? Y la misma ley lo define como la convicción personal e interna de ser hombre o ser mujer. Entonces, si yo digo que un niño debe, según el artículo 23, ser acompañado biopsicosocialmente según su identidad de género, es lo mismo que decir que debe ser acompañado de forma concordante con su autopercepción, de forma concordante con su convicción personal de ser hombre o ser mujer. Eso, en palabras muy sencillas, es, al fin y al cabo, el enfoque afirmativo o el enfoque género afirmativo, ¿ya? Porque si yo no te acompaño según esa convicción que tú tienes de ser hombre o mujer, estoy transgrediendo, según esta ley, el artículo 5 que menciona el principio de no patologización, ¿ya? O sea, si tú, por ejemplo, Vicente, no sé, eres un niño de 5 años y llegas a mi consulta, yo soy tu terapeuta, y tú me dices, yo me siento mujer, yo estoy viendo supuestamente a un niño cuya identidad de género es femenina, o para ser más específica, es transfemenina, ¿ya? Y esa identidad de género yo debo afirmarla, porque el artículo 23 me pide que te acompañe de acuerdo con tu identidad de género, de acuerdo con tu convicción, ¿ya? ¿Y cómo puedo yo acompañar o afirmar esa convicción? De forma, de nuevo, biopsicosocial. O sea, con hormonas, con cirugías, con psicólogos y con trabajadores sociales, ¿ya? Esto me parece que los diputados todavía no lo entienden. Suena un poco pedante quizás de mi parte, perdona, pero me parece que todavía no lo entienden porque si uno ve las intervenciones que tuvieron al hablar al momento de aprobar el informe, que afortunadamente se aprobó súper bien el jueves de la semana pasada con 56 votos a favor, yo te diría unas 2 intervenciones que justificaron su voto favorable al informe, que contenían elementos valiosos sin duda esas intervenciones, ya el resguardo de la salud de los niños, de la integridad física y psíquica, el sustentarnos en la evidencia científica más actualizada, todo eso súper bien. Pero hubo, te diría, unos 4 o 5 parlamentarios que dijeron, y no puedo creer, así como muy escandalizado,
no puedo creer que la ley de identidad de género terminó en esto. Si yo, el día que aprobé la ley de identidad de género, o el día en que estuve de acuerdo con la identidad de género, la ley, perdón, de identidad de género, estaba pensando en otra cosa. Yo estaba pensando en los cambios de sexo registral para mayores de 14 y nada más. ¿Te fijas? Entonces, me parece que hay cierta ingenuidad al pensar que la ley de identidad de género no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día. O sea, en los hechos, esta ley fue la normativa que habilitó ciertos reglamentos, que habilitaron a su vez ciertos programas, que habilitaron a su vez hoy día intervenciones, tanto psicológicas como hormonales, como quirúrgicas, en niños menores de edad, a partir en este caso de los 3 años en adelante. ¿Y quiénes lideraron esto? Sí, Javi, ¿quiénes lideraron este tema? O sea, en el fondo, entre la ley y pasar a este protocolo o a este programa, ¿hubo organizaciones? ¿Hubo algún diputado? ¿Hubo alguna universidad? ¿Quiénes fueron los que armaron, digamos, este programa, este protocolo? Mira, una cosa fue el lobby que se hizo para la ley de identidad de género y otra cosa es el lobby que se hizo para los programas, ¿ya? Aunque obviamente confluyen algunos de los actores. La ley de identidad de género tuvo una recepción bastante transversal entre la izquierda y la derecha. Obviamente hubo algunos que se opusieron a la ley y no es que la votación haya sido unánime, ni mucho menos, pero sí recuerdo, por ejemplo, desde la derecha, grandes impulsores y promotores y, comillas, celebradores de esta ley fueron, por ejemplo, Felipe Kast y Jaime Belolio, no sé si tú te acuerdas, que decían en el fondo que desde esta derecha más liberal, en el caso de Felipe Kast desde Bópoli, en el caso de Jaime Belolio desde la UDI, decían que esta derecha más liberal debía estar abierta a que toda la sociedad reconociera como verdadera la autopercepción de una persona, aunque ésta no estuviera en congruencia con su realidad biológica, ¿cierto? Y agregaban además a los niños, o sea, muchos de la derecha estuvieron incluso de acuerdo con que el cambio de sexo registral se diera en menores de 14, solo que esa opinión finalmente no primó, pero hasta último minuto estuvo muy en disputa si incluíamos a los menores de 14 en el cambio de sexo registral, ¿ya? Entonces te diría que los grandes promotores de la ley fueron desde la derecha Felipe Kast y Jaime Belolio, y no, claro, pero en teoría Felipe Kast y Jaime Belolio dicen, ya, yo aprobé una cuestión, pero no aprobé esto, o sea, no, yo no quería que a los niños de 4 o 5 años les metieran hormonas para cambiarlos de sexo, se supone. Paréntesis, sí, perdona que te precise una cosa chica, hoy día en Chile no se hormonizan niños de 4 o 5 años, siempre sobre 9 años, que no es menor, digamos. Bueno. A partir de los 3 años sí se hace un tratamiento afirmativo de tipo psicológico, que es de todos modos muy dañino, ¿ya? Pero sí, estoy de acuerdo, o sea, hoy día tú le preguntas probablemente a Felipe Kast y a Jaime Belolio y no te van a decir que ellos esperaban que la ley terminara en esto, ¿te fijas? Pero da la impresión de que esa ingenuidad no es casi un error no forzado, ¿te fijas? O sea, faltó ahí responsabilidad, faltó ojo. Y bueno, y para ser justa, obviamente no fueron solo ellos dos los impulsores, hubo mucha gente en la izquierda también que la impulsó, solo que ellos dos llaman la atención porque la derecha se supone que uno esperaría un poco más de responsabilidad en estos temas, pero bueno, no fue así lamentablemente. Y ahora, respecto a la segunda pregunta que tú me decías, ¿quién impulsó el programa de apoyo a la identidad de género para menores de edad y quién impulsó el protocolo aplicable a ese programa? Fueron respectivamente el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? No me atrevería a decir que lo impulsaron, sino que sí lo firmaron, ¿ya? Los que lo impulsaron en sentido estricto son las organizaciones de activistas que firman estos programas o que firman como coautores o colaboradores de la articulación de estos programas, ¿ya? Estoy pensando en la Fundación como el Móvil H, Iguales, etc. Móvil H, Iguales, OTD, que es Organizando Transdiversidades, la Fundación Selena, por ejemplo, que es la primera organización que transafirma niños en Chile, desde el 2017, si no me equivoco, fundaciones como Renaciendo, Juntos Contigo, son varias, ya te diría que son unas 15 organizaciones, algunas restringidas al mundo trans adulto y otros también extendiendo la idea de que existen niños identificados trans, ¿ya? Pero de nuevo llama la atención que la derecha que gobernaba en ese momento no haya tenido el ojo suficiente para darse cuenta del gol que le estaban metiendo, ¿ya? Y eso, digamos, pensando en la mejor versión de la historia. Una peor versión sería que fueron conscientes de lo que estaban firmando. Yo quiero creer que no. ¿Y por qué quiero creer que no? Porque los protocolos dicen cosas bien
bien fuertes que también te quiero mostrar a continuación, ¿ya? Lo que voy a proyectar ahora es la página 81 y después la página 97 del protocolo aplicable al país, ¿ya? Que es el protocolo emanado del Ministerio de Salud el año 2021. Voy a poner compartir pantalla. Ahí lo puse, Javi, no sé si lo pincháis para el lado quizá o no. Ah, ya, a ver, espérame. Quiero pinchar y te voy a decir esta foto. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Esa es la página 81 del protocolo, ya que en sentido estricto su título no es protocolo, el título exacto de la resolución es recomendaciones para los programas de acompañamiento a la identidad de género, ¿ya? Pero que si tú lo lees es en sentido casi literal un protocolo, ¿ya? Porque te va mostrando las etapas en que a los niños se les van aplicando cierto tipo de intervenciones, ya cómo se hace, etcétera. Eso es lo que todos conocemos normalmente como un protocolo, o sea, cómo proceder en pasos o etapas para llevar a cabo una política pública en este caso, ¿ya? En la página 81 de este protocolo se habla de que el acompañamiento para este niño o esta niña y su familia debe ser también respecto de aquellas decisiones que deberán ir tomando de acuerdo con su edad. Ya me voy a saltar algunos pasos para no leerlo todo, y dice que algunas de estas decisiones son el inicio de la transición social, que es lo que ya todos sabíamos, pero también, fíjate bien, tratamientos de modificación corporal, ¿ya? Y luego, lo que también todos sabíamos, cambio legal del nombre y sexo registral, entre otras, ¿ya? Tratamiento de modificación corporal. Aquí se incluyen principalmente 4 cosas, ¿ya? Bloqueo puberal, con triptorelina, por ejemplo, que es el bloqueador de pubertad más usado hoy día en Chile, y que dicho sea de paso, su uso autorizado oficialmente por el ISP no es para bloquear la pubertad de niños identificados trans, ¿ya? Tiene solamente hoy día 2 usos autorizados, que es para el cáncer de próstata y para bloquear por 18 meses la pubertad de personas que tienen pubertad precoz, ¿ya? O sea, una niñita, por ejemplo, que a los 9 años le va a llegar la regla, el ISP autoriza que esa niña se le aplique triptorelina o algún otro bloqueador de pubertad hasta los 10 años y medio, más o menos. No hasta los 15 años tampoco, te fijas, porque, bueno, después vamos a explicar por qué. Por qué no se puede extender por demasiado tiempo el bloqueo puberal. Y entonces ya, recapitulando. Entonces, hay distintas formas de entender o de aterrizar esta famosa modificación corporal, ¿ya? Entonces dijimos, bloqueo puberal hormonal, por ejemplo, con triptorelina. 2, hormonas cruzadas, hormonización cruzada. O sea, yo primero te bloqueo desde los 9 o 10 años hasta los 14 años, donde tú no percibes en tu cuerpo estos cambios en los caracteres sexuales, no se desarrolla el botón mamario, por ejemplo, en las mujeres, en los hombres no crecen los testículos, bueno, lo que todos sabemos que pasa en la pubertad, ¿cierto? Yo congelo a ese niño, a esa niña, y a los 14 años empiezo este segundo paso de la modificación corporal, que es la hormonización cruzada. Ya, o sea, le pongo, por ejemplo, testosterona a una niña, o le pongo estrógenos, por ejemplo, a un niño, y así, ¿cierto? O sea, logro, comillas, reasignarle un sexo. Todo muy entre comillas, porque sabemos que en sentido estricto el sexo no puede cambiar, ¿cierto? Después, hay otros pasos que pueden ser anteriores o posteriores a esta modificación corporal de tipo hormonal, que son, por ejemplo, los binders. No sé si te suenan. ¿No? Es una faja muy apretada para el busto de las niñitas, que no quieren que se les vea el crecimiento del busto con la pubertad. Entonces, los mismos terapeutas del país, los psicólogos, los trabajadores sociales, pueden derivar a esa niña, pueden recomendarle a esa niña o a sus padres que le compren un binder, o sea, una faja para que no le crezca o le crezca lo menos posible el busto, ¿ya? Que tiene una serie de problemas, o sea, en los casos más extremos se pueden hasta quebrar las costillas, ya hay testimonios bien terribles. No es que pase en la mayoría de los casos, pero los riesgos son reales, ¿ya? Y para qué decir las implicancias psicológicas que puede tener, ¿ya? Y como un cuarto elemento posible de la modificación corporal, aunque esto está más precisamente en la página 97 que te voy a mostrar después, son los tratamientos quirúrgicos de cambio de sexo, ¿ya? No en la etapa infantil, si te fijas, la página que estamos mostrando habla de niño o niña. La página que vamos a ver después habla de los adolescentes, ¿ya? Entonces, para ser justos también con este protocolo, no es que estén promoviendo cirugías en niñas de 10 años, por ejemplo,
pero sí un poquito más grande, ya en niñas de 14, de 16 años, ya lo que te voy a mostrar después. Entonces, bueno, no sé si mostrarte al tiro la próxima página. Mira, quiero redondear aquí. Sí. Mira, me gustaría saber un poco también como el impacto de esto, porque en el fondo, a ver, obviamente son distintos los tratamientos, distintas la intensidad, no es lo mismo una operación que someterse a un proceso de hormonización y qué sé yo, o de bloqueo hormonal, pero ¿cuáles son las consecuencias? Me imagino que en otros países se ha hecho hace más tiempo. ¿Cuál es la consecuencia en esa persona? O sea, ¿cuáles son el impacto que tiene esto en una persona que Mira, no sé, 10 años, digamos? Son infinitas y yo creo que salta a la vista y al sentido común que hay algo mal aquí. O sea, uno lee esto Sí. y te choca el tiro. Por eso a mí me da un poco, te diría que un poco de vergüenza, quizá un poco fuerte la palabra, pero me da un poco de vergüenza que hayamos tenido que esperar al informe CAS, o sea, que tengan que venir los ingleses a contarnos que esto era una mala idea. A mí me da un poco de vergüenza. O sea, por un lado, me alegro que haya salido el informe CAS, pero digo, ¿qué es este colonialismo? Así como que tengan que venir los del primer mundo a contarnos que esto era una mala idea. O sea, los chilenos yo supongo que teníamos razonamiento suficiente para darnos cuenta de que esto evidentemente le iba a hacer mal a los niños, ¿te fijas? O sea, no es una mala idea, Javi. Yo diría que, o sea, uno ve esto y tú le preguntas a cualquier persona en la calle con dos dedos de frente, es como, esto es una perversión, esto es degenerado, así como con todas sus letras. O sea, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Qué tipo de profesional? O sea, ¿qué tipo de profesional, qué tipo de psicólogo trata como de avivar la cueca a un cabro de 5, 6, 7 años porque se quiere cambiar de sexo? O sea, ¿qué le pasa a esa persona en la cabeza? Bueno, ahí tú te das cuenta de como las últimas consecuencias al final de una ideología, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo más propio de la ideología, así en sentido estricto? Que en el fondo tú subordinas, por así decirlo, la realidad a tu entendimiento, a tus ideas preconcebidas, en vez de subordinar tu entendimiento a la realidad, ¿ya? Entonces, cuando tú te empiezas a comprar la idea de que de verdad, a ver, ¿cómo decirlo? De que de verdad existen personas cuya identidad esencialmente difiere de aquello que son sexuadamente, ya cuando tú de verdad crees que eso es posible, en sentido así estricto, todo lo que se siga después de eso va a ser bastante previsible y predecible a nivel lógico, no a nivel de cómo son los hechos en la realidad, ¿ya? Porque en el fondo una ideología es un sistema cerrado de pensamiento, ¿cierto? Donde tú partes de una premisa equivocada y todo lo que se siga de ahí sí se sigue de forma bastante lógica dentro de este sistema cerrado de pensamiento, que es como autojustificatorio, autoexplicativo, no sé cómo decirlo. Entonces, lo que pasa muchas veces es que personas que se identifican como trans de adultos te dicen, mira, yo no nací, yo quizás transité a los 30 años, pero yo no nací a los 30 años. Yo nací guagua, yo traía esto de chico, se me fue manifestando con el tiempo. Mi transexualidad, aunque hoy día no se le diga así, mi identidad trans, te dicen, no surgió conmigo a los 30 años, sino que surgió quizás a mis 3 años, a mis 5, a mis 9. Entonces, ¿quién soy yo para negarle la posibilidad de transitar a un niño de 9 años, o de 3 años, o de 15, ¿cierto? Si la persona es un continuo y su identidad también es un continuo que puede ir mutando accidentalmente, pero que en lo esencial permanece, ¿quién soy yo para fijar una cierta edad para transitar? ¿Cierto? Eso es como un poco la lógica. Y entonces hay estos adultos que viven así sus vidas terminan proyectando su forma de autocomprenderse a niños pequeños, ¿ya? Y eso es parte del problema. Pero para responder tu pregunta inicial, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Mira, psicológica está bastante claro, ¿cierto? O sea, una niña que se ve afirmada socialmente como niño durante prácticamente toda su vida infantil, es bastante probable que le empiece a tener miedo a la pubertad, ¿cierto? Se empieza a acercar este cupo, que es la pubertad, y que te dice, pucha, si yo en verdad soy un hombre, y desde chica que me vienen diciendo que soy hombre, y sé que me van a salir pechugas, yo no quiero que me pase eso, porque yo soy hombre, ¿cierto? Yo quiero que mi cuerpo responda a esa identidad mental mía. Y por tanto prefiero
bloquear eso, evitar que me lleguen a pasar estos cambios físicos. Y después, entonces, el paso siguiente, bastante lógico, es que yo quiero tener una apariencia masculina, quiero que me empiece a salir barba como a mis compañeros de curso, quiero ser parte de eso, en fin. Y ya de grande, y a veces no tan grande, como te voy a mostrar después, cirugía propiamente de, comillas, cambio de sexo, ¿ya? Y hay gente que se arrepiente, perdón, Javier, hay gente que se arrepiente a los 2, 3 años, digamos, de lo... Sí, sin duda hay gente que se arrepiente, cada vez son menos los que se arrepienten, y eso puede servir de argumento para los dos lados, ya como dijo Alessia Injo, que en la carta de ayer al director, no sé si la viste, la fundadora, o sea, la directora de la Fundación Iguales, dices, cada vez son menos los que se arrepienten, y eso es verdad. El punto es cómo interpretas tú ese dato, y una forma de interpretarlo es decir, es a tal punto una banda transportadora lo que estamos haciendo, que prácticamente no hay vuelta atrás. O sea, cuando tú a un niño de 3, de 5 años lo estás afirmando como ser del sexo opuesto durante mucho tiempo, y después lo afirmas con bloqueos, después lo afirman con hormonas, después lo afirmas con cirugías, después lo afirmas con toda una, comillas, comunidad que te está avalando tu decisión, es muy difícil echarte para atrás después. Entonces, yo creo que ese dato confirma lo dañino que puede ser toda esta confirmación del ambiente. No es que confirme que fue una buena decisión, ¿te fijas? No, y aparte que, en el fondo, históricamente, Javier, en el fondo, cuando uno ve los datos de la cantidad de la población que se declara trans o es trans, no sé, ahí ha crecido muchísimo, sobre todo en países como Inglaterra, que es muchísimo. Entonces, ¿cuál es la cosa ahí? O sea, en los años 50 había un porcentaje enorme de gente trans que no se atrevía a decir que era trans, o simplemente no había tantos trans porque no existían nomás, porque no había una cultura que lo propiciara. Entonces, no digo que no exista la gente trans, sí, probablemente sí, pero es un caso entre, no sé, 100.000 o 1.000.000, no tengo idea, pero no 2 cabros por curso, ¿me entendió? ¿No? Ese es el tema. Sí, o sí, 7. Una mamá que me decía ayer, una mamá que me llamaba ayer y me decía, mira, el curso de mi hija son 34 alumnos, 17 hombres, 17 mujeres. De las 17 mujeres, 7 son trans hoy día, 7 quieren ser hombres. Eso no resiste ningún análisis, eso es una estupidez, o sea, eso no es real. No es real. O sea, y más que estupidez, yo creo que es muy doloroso, Wilson. O sea, hay un drama humano detrás que es gigante, que no lo estamos viendo, que no nos atrevemos a decirlo porque todo suena a transfobia. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de contagio social, que es lo que dice la autora de Un daño irreversible, que fue bestseller en Estados Unidos, le dijeron de todo, que era transfóbica, que odiaba a las personas trans, pero es algo de nuevo que salta a la vista, que está dándose el fenómeno del contagio social, ¿ya? Y si no nos salta a la vista es porque tenemos algo mal en la vista, ¿te fijas? O sea, de nuevo, estamos ideologizados y esa es la ideología que hay que romper, tenemos que atrevernos a ver de frente la realidad, sin el temor a ser acusado de transfóbico. Ya, y perdona, retomo la pregunta que todavía no te la contesto. Específicamente, ¿qué consecuencias puede traer esto en una niña, por ejemplo, que se someta a todos estos tratamientos de modificación corporal? Ya dijimos la parte psicológica, ¿cierto? Que se ve confirmada en un gran engaño, ¿cierto? O sea, se llega a convencer de que es hombre cuando ella en realidad es mujer. Ese daño no es menor y quizás es el principal, ¿verdad? Luego, voy a ir a tomar agua después, pero todavía no. Luego, la triptorelina que te decía yo, estos bloqueos puberales, si tú bloqueas a una niñita desde los 10 años hasta los 15, eso sale de toda norma, de todas las recomendaciones de las vías clínicas. O sea, la triptorelina está pensada para un uso de 18 meses máximo en caso de bloqueos puberales por pubertad precoz. Si tú tienes una niñita con triptorelina 5 años, se le va a generar una osteoporosis difícil de revertir, que ya es muy grave. No es el efecto más grave, pero es un efecto gravísimo, sin duda, ¿ya? ¿Qué otros efectos se producen? A la larga, tanto con el bloqueo puberal como con la hormonización cruzada, se puede terminar produciendo, por ejemplo, en el caso de los hombres sentidos mujeres, ¿ya? En el caso de los hombres se puede producir a largo plazo una impotencia, que no puedan tener vida sexual activa cuando sean grandes, ¿te fijas? Y en el caso de las niñitas también, una anorgasmia o distintas disfunciones sexuales. O sea, tú le estás arruinando la vida a muchas de las personas que se están sometiendo a estas terapias hormonales, ¿ya? ¿Para qué decir después quirúrgica, cierto? O sea, una niñita de 16, 17 años que se somete a una esterectomía, por ejemplo, ¿para qué decir todo lo que eso acarrea
a nivel físico, a nivel hormonal, a nivel psicológico. El día de mañana, si tú quieres ser madre y no puedes, ¿y qué te van a decir los médicos? No, es que tú quisiste sacarte el útero. No debiésemos responder algo así a una niña, a una adolescente que lo que necesitaba en ese momento era ser protegida de una mala decisión, no secundada, no confirmada, ¿te fijas? Entonces, si tuviera que redondear de nuevo, ¿efectos en la psicología de la persona? Sí. ¿Efectos en el cuerpo físico de la persona? Sí. ¿Efectos en la vida sexual futura de esa persona? También. En los huesos, etcétera, ¿ya? Hay algunos que responden a esto. Hay dos formas de responder a esto, ¿ya? Uno, te dicen, no, nada de esto es verdad. No hay ni osteoporosis, no hay ni infertilidad, no hay nada de lo que tú estás diciendo, todo es reversible, etcétera. Afortunadamente, todo ese discurso ha ido quedando atrás porque la evidencia es cada día más fuerte y se va imponiendo, aunque quedan algunas voces que todavía niegan todo esto. Y hay otros que te dicen, y me pareció quizás la respuesta más honesta de una persona transexual que habló en uno de los reportajes, si no me equivoco, de Chilevisión, que decía, mira, sí, es verdad, quizás yo voy a bajar mi esperanza de vida con todo esto, quizás me voy a morir a los 40 en vez de los 80, quizás voy a tener osteoporosis, quizás voy a ser infértil, todo eso yo reconozco que lo voy a tener, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr con tal de sentir que mi cuerpo físico se adecua a mi alma, a mi mente, a mi autopercepción, etcétera, ¿ya? Yo en esa argumentación veo un problema, pero al menos lo veo como una respuesta más honesta a este negacionismo que viene desde otro lado del transactivismo, ¿ya? Y ahora procedo a mostrarte la página 97, si te parece bien. ¿La proyectas tú o la proyectas? Sí, no, yo la proyecto, pero te quería preguntar algo antes, Javi. Sí. ¿De cuánta gente estamos hablando en Chile que se ha hormonizado o ha tenido, no sé, cirugía o lo que sea, de tratamiento médico? Sí, perdón, está proyectándose la página 97, ¿Sí? ¿cierto? Sí, ya, súper. ¿Sí? Mira, ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De 10, de 20, de 100, ya, de 1000? yo esa cifra en los adultos no la manejo, sí la manejo en los niños, ¿ya? ¿Sí? Hay 42 niños que han sido en los últimos años sometidos a tratamientos de cambio de sexo, ¿ya? Esto lamentablemente todavía no está desglosado, el ministerio no ha entregado la información completa, entonces no se sabe cuántas son cirugía genital, cuántas son extirpación de útero y cuántas son, comillas, simplemente mastectomías, ya que son la gran mayoría probablemente, ¿ya? Perdón, y de esos 42 niños, ¿no siempre los padres han estado de acuerdo con el tratamiento? Esa información tampoco se ha entregado, ¿ya? Pero tiendo a pensar que sí han estado de acuerdo, ¿ya? Por la defensa que hizo la Fundación Iguales de estos casos. En el fondo lo que dijo, bueno, primero obviamente lo que dijeron durante 8 meses fue que no había ningún tipo de cirugía de cambio de sexo en menores de edad, ¿ya? Pero cuando se vieron pillados, comillas, a raíz de... Ya, entonces dijeron, ok, sí, esto sí está pasando, me lo acaba de decir el Ministerio de Salud, digamos, entonces, ¿cómo respondemos? Y la forma en que han respondido hasta ahora es decir, mira, sí, pero esto fue con autorización de sus padres, así que no vemos el problema, ¿verdad? Y bueno, ya, ahí habría que decir muchas cosas sobre qué es y qué no es el derecho de los padres de educar a su hijo, el deber de los padres de educar a su hijo, ¿ya? Que en primer lugar es no dañar a tus hijos, ¿te fijas? O sea, yo, sobre texto de educar a mis hijos, no puedo maltratarlos, no puedo abusar sexualmente de ellos, no puedo abandonarlos, no puedo dejarlos sin comer, ¿cierto? Y si llegamos al consenso, que espero que lleguemos, si llegamos al consenso de que extirparle el gusto a una niña de 16 años es algo dañino para ella, no debiese quedar cubierto por el derecho de los padres o el deber de los padres de educar a sus hijos, ¿cierto? Tú ahí no estás educando a tu hija, tú le estás haciendo un daño, ¿ya? Pero ahí, bueno, ojalá después podamos profundizar en eso, porque yo creo que la derecha se ha estado pisando la cola, o cómo se dice, se ha estado como disparando en los pies en su manera de entender el derecho de los padres para su hijo, ¿ya? Sí, claro. Pero eso lo quiero dejar para después y quiero mostrarte esta diapositiva, mira. Ahora sí, ya se habla más directamente de tratamiento hormonal o de cirugía, ¿ya? ¿Y por qué se atreve la página 97 del protocolo PAIS a dar ese paso de mencionar la palabra cirugía? Porque ya no estamos hablando de la etapa infantil, sino de la etapa adolescente, como se puede ver ahí en la pantalla, ¿cierto? Entonces ahí lo que te muestra es que el terapeuta, ya sea el psicólogo o el trabajador social de esta dupla psicosocial, ese terapeuta tiene la facultad de derivar, es el verbo explícito que usa la página 97, ¿ya? De derivar,
a él o la adolescente para tratamiento hormonal o cirugía de modificación corporal, ¿ya? Explicando el proceso y acompañando en los pasos a seguir, ¿ya? Esto yo creo que es probablemente la página más explícita y más brutal de todo el protocolo PAIG, que yo digo, ¿por qué no se la han leído aquellos que insisten en que el PAIG solo propone un acompañamiento psicológico? ¿Ya? O sea, está claro que el PAIG también cuenta con atribuciones para derivar a tratamiento de modificación corporal de tipo incluso quirúrgico, ¿ya? Ahí no se especifica qué tipos de cirugía de modificación corporal para cambio de sexo, pero sí yo te cuento más o menos las que existen, ¿ya? Y de nuevo, no tengo desglosados los 42 casos en cuál de estos tipos de cirugías, pero te las cuento para que sepas cuáles son. Ya la mastectomía en mujeres, que es la más habitual, hoy día, por los datos que hemos logrado recabar por transparencia hasta ahora, son 6 veces más las mujeres que quieren ser hombres que los hombres que quieren ser mujeres. Estoy hablando del campo de los niños y adolescentes, ¿ya? Ahí entonces también hay algo que ver y es algo que a las feministas les debe interesar, ¿cierto? O sea, ¿qué mundo, qué país hemos construido que puede llegar a ser tan difícil para una mujer que prefiere ser hombre, ¿cierto? Por ejemplo, una niñita que tiene temor a repetir un abuso sexual del que fue víctima en su infancia y que sabe que siendo hombre se disminuyen de forma bastante importante esas posibilidades de sufrir abuso. En fin, no digo, Vicente, que todos los casos sean de este tipo, ¿ya? Pero el hecho de que existan casos de este tipo nos debiesen hacer pensar si no será quizás demasiado irresponsable el tomar la terapia afirmativa como la norma, ¿te fijas? O sea, en vez de indagar en qué está pasando en la mente, en el corazón de esa niña, para querer ser percibida por la sociedad como un hombre, eso, o sea, ¿qué está pasando que no nos atrevemos a hacer esa pregunta, ¿te fijas? Y en parte viene del principio de no patologización del artículo 5 de la Ley de Identidad de Género, ¿ya? Y ahora sí, perdona, estamos un poco dispersos. Quería enumerarte los tipos de cirugías de modificación corporal que existen. No me atrevo a asegurar que todas estas han sido aplicadas en Chile a niños o adolescentes, porque ese desglose de los 42 casos no ha sido entregado aún por el Ministerio de Salud, pero sí te cuento al menos cuál es la oferta, comillas, disponible, ¿ya? Mastectomía, que es el caso más habitual según los datos de transparencia obtenidos hasta ahora. Histerectomía, que es quitarle o extirparle el útero a una niñita, ¿cierto? Faloplastías, vaginoplastías, orquioctomías, si es que lo estoy pronunciando bien, que es la extirpación de los testículos del niño que se autopercibe como mujer, o del adulto hombre que se autopercibe como mujer, porque de nuevo no sabemos todavía si es que existen o no casos de mutilación de testículos en adolescentes hombres. Eso es parte de lo que estamos investigando y de los datos que estamos pidiendo por transparencia. Así que cuando obtengamos toda esa información, feliz de volver a este programa y contarte los hallazgos. Hay como una especie como de secretismo, así como una especie como de tratar de no contar por ningún motivo lo que hay detrás de esto. No creo que haya eso. O sea, es que quizás por la forma en que pedimos la información en la comisión investigadora, la pedimos al principio en términos súper amplios, ¿cierto? Le pedimos a la ministra, cuéntenos cuántos niños hay hormonizados, cuántos niños hay operados, y ahora estamos pidiendo el desglose de todo esto, ¿cierto? Pero mira, sea como sea, o sea, aunque sean 42 casos de niñas de 16 años a las que se le hizo la pura, comillas, mastectomía, sigue siendo gravísimo, Vicente, pero gravísimo, ¿ya? Porque son mutilaciones en el fondo, eso es, ¿te fijas? Y yo creo que nos ha costado llamarles de ese modo, porque cuando uno está como en la mitad de la escena o está en medio de la historia que está ocurriendo, uno no logra, no sé si te pasa, pero uno no logra tomar la suficiente distancia y como sopesar lo que está pasando. Yo creo que en unos 20 años más, en unos 30 años más vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿qué fue lo que le hicimos a estas niñas? ¿Te fijas? Esto es demencial. Las mutilamos, pero hoy día no nos atrevemos a decir mucho que las mutilamos porque suena muy fuerte, suena comillas transfóbico, ¿te fijas? Pero ojalá logremos hacer el esfuerzo de denunciar hoy día lo que estamos viviendo y no tener que denunciarlo en 20 años más. O sea, es lo mismo que hacen las tribus africanas que hacen cosas similares, digamos, por rito religioso. Pero aquí lo hacemos claro, pero aquí lo hacemos en una clínica, con un doctor con corbata y con luz eléctrica, pero sí, es exactamente igual de tribal. Exacto. En clínicas, por ejemplo, como la clínica alemana, que es la que te quiero mostrar ahora en un video, si me permites. Sí, es que yo también te quiero llevar a otro tema, o sea,
sí, es verdad que estamos medio dispersos, pero a mí hay un tema que me preocupa harto, y es que ¿Ya? esto se da en el corazón, o en el seno, como se quiera decir, de la cultura chilena que supuestamente defiende la familia o está en contra de estas cosas. O sea, esto pasa en el gobierno del presidente Piñera, que Sí. supuestamente una de sus frases, no tengo idea, era proteger la familia. Y los que Los estuvieron niños muy como... involucrados también en este proceso fueron psicólogos de la Universidad Católica, Sí, de la una Universidad locura. Católica, o sea, Sí, y José Cristus. Entonces, sí, ¿cómo pasa esto? Esto es como bobería, estupidez, ingenuidad, maldad, sí. infiltración, o un cóctel de todas las cosas posibles. Yo creo que un cóctel de todo, Vicente, no me atrevo a decir qué es lo que prima y quiero primar, o sea, perdón, quiero pensar que lo que prima es la ignorancia, una ignorancia culpable, sin duda, pero una ignorancia. Yo espero de verdad que sea esto. Y que haya un desconocimiento y que a veces haya un subsecretario que haya firmado algo sin mirar bien. Eso, nada de eso lo exime de culpa, ¿te fijas? Pero a mí me dejaría levemente más tranquila ese escenario que la idea de que firmaron leyendo todo, ¿te fijas? Leyendo la página 97 que estamos proyectando en la pantalla, leyendo la posible judicialización, perdón, de padres, etcétera. Oye, perdona, estoy muerta de sed. ¿Puedo ir al baño volando y vengo a buscar un vaso de agua? Sí, voy a ponerle pausa y ¿Ya? volvemos porque también tengo ganas de ir al baño, así que Ya, ya, vamos, dale. súper. Ya, vengo en 3 minutos. Ya, hola a todos, volvimos del baño y el agua, volvimos al programa. Ya, Qué bueno que se haya en- grabado. sí, ¿Puedo, ¿en qué estamos? Vicente? No, no Sí, me acuerdo que estábamos, pero ¿te parece que proyecte el video de la clínica alemana del que te hablé? Dura ya, como pues. un minuto. Ya, Ya, pues, dale nomás, déjame quitar primero esto y dale con... ya. Bueno, y Tú me José dices. Cristus también estaba metido fuerte en esto, ¿no? Ah, bueno, en eso estábamos hablando, ¿verdad? Antes de proyectarlo, sí, comentémoslo. Sí. Es bien, sí, es bien terrible que José Tristus haya sido de los pioneros en esto. Una de las fundadoras de la agrupación Kairos, que por el momento prefiere mantener en anonimato su nombre porque su hijo que pasó por esto todavía es menor de edad, ella cuenta que a la primera consulta que fue a UC Christus le recetaron bloqueadores de pubertad a su hijo y le dijeron, mire, si su hijo quiere tomar este bloqueador de pubertad por más de tanto tiempo, no recuerdo en este momento exactamente cuánto tiempo era, pero el doctor le dijo, yo no tengo ningún problema con que él se someta al bloqueo puberal, pero si es por más de determinado tiempo o de determinados años, yo le sugiero que por favor su hijo congele sus espermios. Imagínate, porque puede quedar infértil. Y esta mamá me decía, yo no puedo entender que la UC Christus, por ejemplo, no haga vasectomías sobre texto de que eso es esterilizar adultos y que en cambio sí esté dispuesto a esterilizar niños, ¿cierto? O a un adolescente, en este caso de 14, 15 años, ¿cierto? Ahí hay una incoherencia súper grande. No quiero hacer una defensa de la vasectomía, digamos, pero es que ahí se genera una disonancia cognitiva, ¿no? No sé qué te parece a ti, pero es bien No, insólito. lo encuentro brutal. Y a mí también me preocupa, o sea, bueno, aparte de eso, que ya, claro, tiene que ver un tema con los valores que supuestamente están detrás de esas organizaciones, tanto la clínica, la universidad, como los partidos políticos de derecha, sino que también, si es que hoy día la gente que estuvo detrás de esto de forma más activa, si arriesga algún tipo de penalización, así como cuando un Sí, médico en el fondo comete un error sí, grave, negligencia. de todas maneras. O sea, bueno, de hecho se querellaron, fueron a la fiscalía un grupo de 12, si no me equivoco, diputados en noviembre del año pasado para querellarse por lesiones graves gravísimas y por mutilaciones a niños y adolescentes, y la fiscalía empezó a investigar. Te diría que las primeras diligencias de investigación fueron en enero o febrero de este año, y ahí fue cuando, no sé si te acuerdas, pero el Colmed empezó una serie de defensas corporativas diciendo que a los, perdón, tengo el pelo aquí que se me arranca, diciendo, me lavé el pelo hoy día y estoy con frizz, esta parte si queréis la cortáis, ya. No, eh, Diciendo en el fondo que eh, me perdí, perdona, estoy como Doris. ¿Me he visto buscando no, 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 Nemo? no, 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 no.
que los habían en el fondo la negligencia. Claro, el Colmed haciendo defensa corporativa dice que es esto de que nos están persiguiendo por ejercer el libre ejercicio de la profesión médica, de la práctica médica. O sea, imagínate el tipo de defensa, y en el fondo esta lógica como del victimismo, del delirio de persecución, nos están persiguiendo por apoyar a las personas trans, en vez de decir, chuta, parece que nos están denunciando porque nos mandamos una embarrada con niños, ¿te fijas? Que eso es lo otro. Últimamente se ha hablado mucho de persecución a las personas trans, como si uno estuviera persiguiendo a los adultos, ¿cierto? Y lo único que estamos haciendo es denunciar vulneraciones a niños, ¿ya? Es lo que pasó, por ejemplo, con la declaración de prensa, el punto de prensa de la diputada Emilia Schneider, que dijo esto es un gran retroceso para los derechos de las personas trans, ¿cierto? Lo dijo en amplio. Después Rolando Jiménez, lo mismo. La persona que articula esta organización que se llama Salud Trans para Chile, cuyo nombre no recuerdo, lo mismo. O sea, hablando siempre de las personas trans, de que están persiguiendo a las personas trans, en vez de decir simplemente que uno está tratando de resguardar a los niños. Se desdibuja la línea entre niños y adultos, y por tanto no se logra ver lo diferente que debe ser el trato en estas materias para niños y para adultos, ¿verdad? Ya, pero no estamos dispersos y... hagamos una cosa, tomemos el tema Use Christus y después te proyecto la imagen de la... Video, sí, de la clínica. Eso. Use Christus, entiendo que fueron despedidos, si no todos, buena parte de aquellos médicos que estaban recetando con tanta liviandad en la primera o segunda consulta bloqueadores de pubertad u hormonas cruzadas. Use Christus también ha sido demandado por mastectomía a niñitas menores de edad. Entiendo que sí, que todos ellos, o buena parte de ellos, fueron expulsados de Use Christus, pero lo que me parece preocupante es que estas expulsiones se dieron después del reportaje de Sabine Drysdale, no sé si te acuerdas, que fue un reportaje de hace justo un año, la semana cumplió un año, en la radio. ¿Un año ya? Sí, la semana se cumplió un año. Ya. Increíble. Bueno, y lo que me decía esta mamá que fundó la agrupación Kairos es que todo esto ella se lo hizo saber a uno de los grandes directivos de Use Christus casi un año antes del reportaje. No se tomó ni media carta en el asunto, ¿te fijas? Entonces tuvo que salir la prensa a hacer un escándalo mediático para que se tomaran medidas en quiénes eran los médicos que trabajaban ahí. Entonces ahí tú ves que no hay de la Universidad Católica un compromiso real con la salud de los niños, sino solamente una defensa de la propia imagen, un cuidar la imagen que se proyecta hacia afuera. Eso es más importante la imagen que los valores que supuestamente la sustentan. O sea, eso es una prueba clara de que es así. Por lo menos en el mandato anterior. Entonces, ojalá que en el actual no sea, pero bajo el mandato anterior claramente fue así. Sí. Y ahora sí, Vicente, proyectemos lo que dice... Oye, nunca te pregunté cuánto rato teníamos. Tenemos, no sé, ¿estás apurado tú? Porque hay varios temas que nos falta tocar. No, yo no, pero en el fondo la gente me reta cuando hago cosas que muy se extienden más de una hora, entonces veamos el video y después te quiero hacer una última pregunta de cierre que va a ir como por el lado positivo, en el fondo. ¿Cómo abordamos esto cuando le pase un niño? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Porque una cosa es criticar el protocolo, pero otra es como qué proponemos, ¿ya? Entonces eso es lo que te quería llevar al final. Pero veamos el video primero. Ahí lo estoy... Ahí tiene la autorización para proyectar. Hola, doctora. ¿Hay recomendación para edades para realizar cirugías para cambiarse de sexo? ¿Qué pasa con este tema, doctora? Sí, hay recomendaciones de edades porque hacer una cirugía en medio de un proceso puberal de cambio hormonal puede generar que el resultado no sea óptimo. Entonces, lo habitual es que se espere a después de la pubertad para plantear esto. O sea, tiene que esperar todo su desarrollo. Es que no necesariamente, porque si la persona está con un tratamiento hormonal afirmativo, el desarrollo que está teniendo es del género al que se identifica. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero no por eso va a cambiar, por ejemplo, mis genitales. Entonces, una cirugía para ello sería bueno plantearla después de que termine la pubertad. Y la pubertad puede terminar antes o después de los 18, a los 16, dependiendo si partimos más temprano. Claro. Pero claro, como del punto de vista
clínico hay que buscar el periodo en el que esto sea mejor. Brutal, ¿no? ¿Qué te pareció? No, pues espantoso. Si quieres, sácala a compartir pantalla. Y es como, oye, ¿cuándo hay que echar a hervir las papas? No sé, es como... Es una liviandad con la que se habla y una liviandad, un desparpajo para decir que en el fondo se está dispuesto a someter a cirugías de reasignación de sexo a niñas de 16 años. O sea, eso es lo que le entendí yo, digamos. Dijo, bueno, esto siempre y cuando haya terminado la pubertad. Y el periodista le pregunta, ¿pero la pubertad entonces termina a los 18? No, puede ser a los 18, puede ser a los 16. O sea, deja una puerta abierta. Yo no me atrevería a decir que la clínica alemana hoy día ha hecho cirugías de cambio de sexo a niñas de 16 años. No me atrevo a decirlo, tendría que tener la información y espero que podamos obtenerla, ¿cierto? De alguna manera. Pero el solo hecho de que haya una doctora de un programa de género oficial de la clínica alemana sacando estas declaraciones, y no como una declaración privada u oculta, sino que esté subida a la plataforma del canal de YouTube de la clínica alemana con 200.000 visitas, alguna alarma se debería encender y no, y parece que a nadie se le prende ninguna alarma. Los comentarios debajo del video es como que bueno, arriba los tratamientos, arriba la diversidad, el respeto de la diversidad de los niños y jóvenes. O sea, de verdad uno dice, a veces yo me pregunto y digo, ¿será que estoy yo mal al tener un análisis crítico de lo que está pasando? Porque uno, bueno, y me imagino que es lo que le pasa a los propios papás, ¿cierto? Cuando ven que la profesora le dice que su hija es hombre, el psicólogo del colegio te dice que tu hija es hombre, te lo dice después un trabajador social, te lo dice un juez, te lo dicen todas las amigas de tu hija, te lo dicen los vecinos, te lo dice tu familia. Entonces uno empieza a pensar si no será uno quien está loco o loca de no ver algo que todos ven, ¿te fijas? Entonces yo creo que hoy día más que nunca hace falta reivindicar el pensamiento crítico, la capacidad de pensar por uno mismo y de decir, pucha, ya quizás hay una gran mayoría que me está diciendo que el pasto es azul, pero si yo estoy viendo el pasto verde, me quedo aquí. O sea, el pasto es verde, ¿te fijas? Y sobre todo si se trata de mi hija, que es la persona a la que yo paría, a la que yo más conozco, ¿verdad? Y que ni un experto me puede venir a decir quién es ella realmente. O sea, yo la conozco más que cualquiera de estas otras personas, comillas, expertas, ¿te fijas? Como la doctora que acabamos de ver de la clínica alemana. En fin, tengo infinito material que te podría mostrar. No sé si te puedo mostrar una última foto y ahí cerramos. Sí, dale. ¿Ya? Sí. Ya. Vamos. Depende de que sea la foto, no me mandé una foto de una operación, po. No. Ya, ok. No, por ningún motivo. Quiero hablar ahora de una de las tantas fundaciones que están haciendo esto hoy día, transformación de niños y adolescentes en cada una de sus dimensiones, etapas, tanto físico como corporal, etcétera. Perdón, tanto psicológico como físico o corporal. Es la Fundación Selena, ya que fue la primera agrupación en Chile que en el fondo validó esta idea de que existen niños trans desde muy pequeños y que merecen ser tratados por el pronombre opuesto a su sexo biológico desde muy pequeños, ¿cierto? Y levantarlos casi como héroes que son capaces de pararse frente a un mundo que impone como norma el ser, comillas, cisgénero, ¿cierto? Es decir, el no ser transgénero, ¿ya? Esta fundación, que dicho sea de paso, hace 6 meses recibió nada menos que 10 millones de pesos de la Gobernación de Santiago, de Claudio Orrego, pese a que no es un programa de acompañamiento acreditado por el Estado, como sí es, por ejemplo, Juntos con Chile, ¿ya? Pero tienen ahí una irregularidad más o menos importante, se han cambiado el nombre varias veces, en fin, te podría hablar 3 horas de la Fundación Selena. Una de las cosas que tiene que te quiero mostrar es un libro de caligrafía donde le enseñan a los niños de su escuela, que se llama Escuela Amaranta, a escribir, pero a raíz de una serie de relatos que los niños van interiorizando como buenos y como ejemplares, ¿ya? Este es uno de los relatos que te voy a compartir ahora. Tú compartes y yo aprieto nomás, ¿cierto? Sí, está ahí, ya se está proyectando. Ya. ¿Alcanzas a leer? Dice, ¿se ve, cierto? Sí, un poquito chico yo te diría, pero de repente pone ahí se ve mejor, sí. Ya. Sí. Este es preámbulo, este es un niño que fue afirmado como niña por su madre y por la Fundación Selena, ¿ya? Dice, ¿en qué contexto? ¿Esto es en una escuela?
Esto es en una escuela Amaranta, se llama así, Escuela Amaranta, que es la primera escuela para niños trans, como se autocalifican ellos, que depende a su vez de esta Fundación Selena de la que te hablaba recientemente, ¿ya? Pero entonces el apoderado que mete al niño ahí sabe para dónde está metiendo el niño también. Exacto, exacto. Y por eso hay que delimitar bien qué significa el derecho y deber de educar a los hijos. Esto para mí no es educar a un hijo, es un abuso infantil, ¿te fijas? Aunque sea con la mejor de las intenciones, ahí uno no se mete. Pero objetivamente hay algo muy grave que se hizo con este niño, ¿cierto? Dice, me llamo Connie, tengo 13 años y soy una niña trans. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Me gustaba jugar en la pieza de mi hermana y ponerme sus vestidos. Fíjate la señal, ¿cierto? Los vestidos, algo tan simple como una prenda de vestir. Un día mi mamá me preguntó si quería ser trans y le respondí que sí. Ella me abrazó y me entendió. Repito, un día mi mamá me preguntó si quería ser trans y yo le respondí que sí. Como el caso de esto, Vicente, que es muy triste y a mi juicio muy, muy desgarrador, un niño vulnerado así en su conciencia, ¿cierto? O sea, si existe algo así como el abuso de conciencia, yo creo que está encarnado de forma perfecta en esa imagen que estamos viendo en la pantalla, ¿ya? Este no es un caso aislado en la Fundación Selena, ¿ya? Tú abres el libro de caligrafía de la Fundación Selena, que lo puedes descargar muy fácil en internet, y está plagado de estos testimonios, ¿cierto? Hay el caso de una niñita que es tratado como Valentín, el caso de dos niñitos, uno tratado como Josefa, el otro tratado como Valeria, si no me equivoco, donde te dicen que sus padres o las personas de la fundación, de lo que se tomaron, del indicio del que se agarraron para decir estoy frente a un niño trans, estoy frente a una niña trans, es simplemente querer usar o no querer usar vestidos, ¿cierto? Rechazar determinados juguetes u optar por determinados juguetes. Rechazar determinados colores u optar por determinados colores, ¿te fijas? Y eso choca de forma, me parece, demasiado estrepitosa con este discurso de hace unos 8 o 10 años que nos decía que los colores no tienen género, que los juguetes no tienen género, que las prendas de vestir no tienen género, pero basta con que un niño se pruebe 1 o 2 veces el vestido de la hermana para que la mamá, la tía, la fundación, el psicólogo, el experto, quien sea, diga, parece que no estamos frente a un niño, estamos frente a una niña, ¿te fijas? Mira, Vicente, si eso no es abuso infantil, yo no sé qué es abuso infantil, ¿te fijas? Y por eso que quizá esta discusión se ha llevado mal por 2 cosas. Uno, no, voy a decir una nomás para no alargarnos. Se ha llevado mal en parte porque se ha puesto demasiado énfasis en lo dañino que son las hormonas y las cirugías, que es cierto, pero toda la parte previa también es muy dañina y es de hecho lo que da pie, lo que le da el impulso a las etapas de modificación corporal que vienen después. ¿Te fijas? O sea, este niño que es tratado como Constanza, es muy probable que llegado a la pubertad no le acomoden sus rasgos de niño puber que empiezan a brotar, entonces va a querer tapar eso, ¿cierto? Y después, pasados unos años, lo va a querer reemplazar por un cuerpo desarrollado de mujer. Y eso, bueno, como hemos venido diciendo, eso para el impacto en la salud mental y física de ese niño, para su integridad física y psíquica, en fin, para todos esos derechos humanos de ese niño, es directa transgresión, ¿ya? Y me atrevo a dar un paso más, y con esto cierro para el análisis de lo malo, para poner lo bueno, ¿ya? Para cerrar este análisis de la crueldad que estamos viviendo contra los niños, me atrevo a decir que no solamente estamos vulnerando sus derechos humanos, sino que lo estamos haciendo de forma sistemática, ¿ya? Yo creo que estamos frente a una violación sistemática de derechos humanos de los niños, ¿ya? Porque si fuera una fundación aislada que hace esto, por ejemplo, o una familia aislada que promueve la transexualización de sus hijos, por ejemplo, o estamos frente a un solo hospital en Chile o un solo médico que está recetando estas cosas, entonces está como comillas arrancando con los tarros, o está haciendo algo que la institucionalidad prohíbe, por ejemplo, se están vulnerando derechos, sí, pero al margen de la institucionalidad, al margen del sistema, ¿cierto? Hoy día tenemos el escenario opuesto, o sea, todas estas vulneraciones de derecho se están haciendo gracias a la institucionalidad, gracias al diseño de los programas, gracias al sistema, gracias al Estado.
Y eso entonces le da el carácter de sistemático a esta vulneración de los niños. Y eso yo creo que hay que decirlo así. O sea, estamos frente a una vulneración sistemática de los derechos humanos de los niños que merece ser frenada lo antes posible por todas las vías legítimas posibles, lo que incluye el camino legal, el camino del ejecutivo, el camino cultural, o sea, obviamente el alertar a los padres sobre lo que está pasando, la parte también de la divulgación más científica, o sea, si a alguien no le salta a la vista que esto está mal, que puede pasar, ¿cierto? Al menos que se vea persuadida por los últimos hallazgos de la ciencia en esta materia, ¿cierto? El propio informe CAS, que dijo que toda esa supuesta ciencia que avalaba estos tratamientos, en realidad eran en su gran mayoría estudios de mediana y baja calidad. O sea, de entre todos los estudios que se analizaron, solamente uno tenía una calidad decente y todos los demás eran estudios de baja y mediana calidad que nos hicieron transicionar o hacer transitar en su género o en su sexo, en el caso, a niños y adolescentes que muchos de ellos al menos ven sus vidas arruinadas para siempre. Y ahora, bueno, si me pides terminar con algún mensaje de esperanza, que a veces se hace un poco difícil. O sea, más que un mensaje de esperanza, Javi, que en el fondo, a ver, hay casos en los cuales un papá o una mamá se puede encontrar con un niño que en el fondo está diciendo, oye, quizás no quiero ser trans, pero sí que tiene alguna complicación con su género, o qué sé yo. Entonces, ok, eso es una realidad. Entonces, en el fondo, desde nuestra ideología, por así decirlo, nuestra escala de valores, o qué sé yo, ¿cómo se debería abordar esto? Obviamente, uno lo puede abordar como familia de la forma que uno tiene conveniente, pero pensando ya como a nivel, no sé, de proyectos de ley o qué sé yo, ¿cuáles deberían ser como los protocolos recomendados, en el fondo, para este tipo de cosas? Sí. Mira, si me apuras te puedo dar una respuesta, aunque no la tengo demasiado elaborada ya, pero tiendo a pensar que la respuesta a una ideología no es otra ideología, ¿te fijas? Sino que es atender a la complejidad de la realidad, al caso concreto. Entonces no me atrevo a dar una respuesta general porque cada niño que se manifiesta disconforme con su cuerpo lo hace por razones distintas, ¿te fijas? O sea, alguno puede tener disforia de género en sentido estricto, otro puede tener una dismorfia corporal, es decir, sentir que no se halla en su cuerpo, pero no solo en su cuerpo sexuado, sino que en su peso, en su estatura, en una pubertad que lo agarró de improviso, ¿te fijas? Otro puede tener un trastorno por abandono, que es el testimonio que da, por ejemplo, Nael Condel, que es una persona transexual que dice, mi transexualidad se debe, 1, a un trastorno por abandono, y 2, a un abuso sexual que sufrí de chico, ¿cierto? Entonces, el mundo transactivista le dice, oye, pero te estás autopatologizando, ¿cierto? Y él dice, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, déjame contar mi historia tal como la viví, ¿te fijas? Entonces, recapitulo. Disforia de género puede ser un caso, dismorfia corporal puede ser otro caso, trastorno por abandono puede ser otro caso, abuso sexual puede ser otro caso, autoestima baja puede ser otro caso, depresiones, ansiedades, TEA, ya todas estas comorbilidades fueron anunciadas o fueron alertadas por el informe CAS y también por el último informe de Estados Unidos, del Ministerio de Salud de Estados Unidos de hace 2 semanas y media, si no me equivoco. Y entonces, el tipo de comorbilidad que tenga tu hijo, que lo haga decir que se encuentra, comillas, en el cuerpo equivocado, atender a esa comorbilidad específica yo creo que te va a dar luces como papá de saber por dónde abordarlo, ¿te fijas? Yo no puedo tratar igual a una niñita que fue abusada sexualmente de una que no fue abusada sexualmente. No puedo tratar igual a una niña que tiene en su curso otras 7 niñas que quieren transitar, porque ahí hay un evidente contagio social. No lo puedo tratar igual que una niña que no tiene ese contexto y que su caso es más bien aislado entre su grupo de pares, ¿te fijas? Entonces, yo creo que eso es lo primero, o sea, atender al niño concreto, a la personalidad concreta, a las necesidades concretas de ese niño, sin recetas preconcebidas, yo creo que puede ser la mejor manera en que un padre ayude a su hijo. Y lo segundo es también reivindicar el auténtico sentido de la palabra aceptación, ¿ya? Cuando un niño te dice, papá, acéptame, yo soy trans, acéptame que yo quiera hormonizarme, acéptame que yo quiera mutilarme. La respuesta que al menos a mí me salta a la vista, aunque habría que ver si es prudente o no decírsela de vuelta a ese hijo,
Pero a mí lo primero que me salta es decir, yo te acepto, por supuesto que te acepto. Y parte de aceptarte es aceptar tu cuerpo tal como viene, ¿verdad? Es aceptar la pubertad que estás viviendo, por difícil que sea. Es aceptar tus genitales, es aceptarte. O sea, tu cuerpo no es un añadido, es parte constitutiva de quién eres. Y esa forma de aceptación yo creo que hoy día merece ser reivindicada con urgencia, en tiempos en que la aceptación se entiende como solo aceptar la autopercepción de un niño, que además muchas veces, no siempre, además muchas veces puede ser una autopercepción inducida por grupos de redes sociales, por el fenómeno del contagio social, por un abuso sexual, por una manipulación de un psicólogo, de un adulto, transafirmativo, etc. De nuevo, no siempre, para después no resultar funados por atribuir siempre esto a la manipulación, porque no es verdad, ¿cierto? Pero el hecho de que haya casos de manipulación debería ser no prender las alertas y en el fondo abrazar el dolor de ese hijo, porque son dolores reales los que se viven, ¿cierto? Pero abrazar ese dolor no en el sentido de que tomo tu dolor y acepto todas las decisiones que quieras tomar a raíz de ese dolor, sino que te digo que te acepto y te recuerdo que aceptarte es también aceptar tu cuerpo sexuado. ¿Me explico? Así que eso es lo que me atrevería a decir ya. Y un último consejo patuamente que doy como mamá, y a mí también me cuesta esto mucho, es alejar lo más posible a los niños de las pantallas. Yo creo que están haciendo un daño que todavía, como estamos metidos en la ola, todavía no logramos verlo. Yo ayer conversaba con mi papá y yo le decía, papá, a veces voy a un restaurante con mi marido, mi niñita, y veo guaguas de 1, 2, 3 años con celulares en las manos. Y yo te aseguro, Vicente, y espero que así sea, que en 20 años más, ver una guagua de 2 años con un teléfono en la mano nos escandalice tanto como si viéramos hoy día una guagua de 2 años fumando, ¿cierto? Con un cigarro. O sea, tan dañino como es el cigarro para el cuerpo de un niño, es dañino el celular para la mente y la psicología de un niño. Más cuando empieza la preadolescencia y empieza el mundo del Discord, de las redes sociales, del grupo de pares, los grupos de WhatsApp, el acceso a la pornografía, en fin. Quizás estoy metiendo mucho pelo en la sopa, pero sin duda, o sea, al menos dentro del mundo de los transicionadores y de transicionadores que yo he conocido y de sus padres, un factor común prácticamente en todos los casos, salvo uno que tengo en la cabeza, es el factor del exceso de pantalla, sobre todo en tiempos de pandemia, por ejemplo. Donde y el contenido que está detrás también. Es la pantalla en sí, que en el fondo en los niños genera atrofia, digamos, cognitiva, pero por otro lado, después, como tú bien decías, en la adolescencia, qué tipo de contenido el que están viendo. Y ahí yo, carepalo, digo, oye, hay que mirar un poquito más el modelo chino. Los chinos son carepalo con esa cuestión y en TikTok salen puras cosas bonitas o de astronautas y qué sé yo, y no música de raperos que parecen narcotraficantes. Entonces, esa es mi postura, por lo menos. Es un buen punto, no tenía idea del modelo chino. Pero sí, pues hay una psicóloga, no recuerdo el apellido en este momento, sí que se llama Soledad, puede ser Ormazábal, pero no estoy segura. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Que hace poco en la segunda entrevistaban y decía, un niño que a los 8 años tiene teléfono, yo te aseguro que al menos en el 90% de los casos, o en un 90% de probabilidades, es un niño que ya ha visto pornografía. ¿Te fijas? O sea, es brutal. Porque uno piensa que con los controles parentales y estos como mecanismos de control parental uno puede resguardar más a los hijos, pero no es tan así porque hay muchas formas de sortear el control parental, ¿cierto? Y en un 70% de los casos, al menos lo que ella decía, esta pornografía a la que acceden los niños acceden accidentalmente, no es que un niño se ponga a buscar pornografía, ¿cierto? Sino que el algoritmo detecta que hay un niño vulnerable y entonces le muestra esto. Y así como le muestra el mundo de la pornografía, le empieza a mostrar en algunos casos el mundo de la llamada comunidad LGBTIQ+, y el mundo de las disforias de género, el mundo de las identidades trans. Empieza a intervenir la mente de los niños con la pregunta acerca de si su identidad de género se condice o no con su sexo, comillas, asignado al nacer, etc. Por eso Juan Pablo Roja, no sé si lo conoce, un psicólogo de la... Era de mi paralelo en el colegio, Juan Pablo Roja.
Ya, tanto él como Nicolás Rabó son probablemente hoy día los principales investigadores rigurosos en esta materia en Chile, y ambos, si no me equivoco, quizás que ellos me corrijan después si lo estoy citando mal, pero ambos insisten en que es más acertado hablar de intervenciones transafirmativas o géneroafirmativas que de tratamientos transafirmativos, porque el tratamiento lo que hace es resolverte o sanarte, ¿cierto? Y lo que hay es una intervención que en vez de sanarte, en la mayoría de los casos te está haciendo daño. Entonces, dejar de intervenir la mente de los niños, la psicología de los niños, dejarlos vivir la inocencia de la infancia en paz, ¿te fijas? Y bueno, y uno siempre termina en lo mismo, sobre todo fortalecer las familias, fortalecer los vínculos entre padres e hijos, que la autoestima del hijo venga de saberse amado por sus padres, por sus hermanos, y que no necesite, por tanto, la validación de grupos externos y de identidades externas para sentirse querido, para sentirse visto, ¿te fijas? De nuevo, no es una receta universal, porque tampoco quiero ser injusta y decir que cada vez que hay un niño con disforia de género es porque no recibió suficiente atención de su casa. Obviamente no es así necesariamente, pero al menos por los casos que a mí me ha tocado ver, y me ha tocado ver muchos, en muchos casos ha pasado eso, y es mi culpa de las propias mamás, de decir, trabajé tanto, le pasé un celular a mi hijo de 8 años, lo vio de los 8 a los 12 años, y en 4 años tenía el cerebro frito con ideas con las que lo habían, de nuevo, intervenido. Entonces, cuidar a los niños, resguardar los vínculos familiares y resguardar la indemnidad física y psíquica de todos ellos. Así que yo propongo cerrar todas las redes sociales, todos los canales de YouTube, salvo Crónicas de Wilson. Eso, no. Salvo Crónicas de Wilson. Caballeros de base, de preferencia. Así que, oye, Javiera, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, también por tu pasión en el tema. Fuimos un poco dispersos en la entrevista, culpa mía, porque el tema también me apasiona, pero creo que eso también lo hace un poco más dinámico. Así que de verdad te lo agradezco y mucho éxito también, porque esto está recién comenzando, entiendo. Así que es una pelea que va a durar forever. El informe no es vinculante, así que las recomendaciones que se proponen en el informe vamos a tener que trabajar arduamente para que se lleven a cabo. Así que en eso estaremos los próximos 10 años, probablemente. Sí, porque no solamente una lucha valórica, sino que en el fondo es salvar a niños de tratamientos que les pueden arruinar la vida para siempre. Entonces, exacto, exactamente. No es poca cosa. Javiera, un abrazo muy grande. ¿eh? Un gusto como siempre. Nos vemos, Wilson, que estés bien. Vaya muy bien. Un abrazo, chao. Javi.